Hombres de Maíz, Miguel Ángel Asturias, María Tecún, capítulo 10 y 11. De su lengua de bejuco, de sus dientes de leche de coyota, de la raíz del llanto arrancaban los derrumbes de sus gritos. ¡María Tecún! La voz iba embarrancándose. ¡María Tecún! Los cerros acurrucados embarrancados de ecos. ¡María Tecún! Pero el eco también iba embarrancándose. ¡María Tecún! «Que se lo lleve el diablo», dijo una mujer pecosa, de pelo medio colorado en largas y escurridizas trenzas, algo tan alta, flacona ella. Nadie supo si estas palabras le salieron del pecho o de la camisa. Le salieron del pecho por lo descosido de la camisa, más que descosida, rasgada, y con un hijo en el bulto de la barriga, otro en los brazos, menudeo de manos de los que ya andaban prendiditos a las naguas hueludas, y los hijos logrados, guiando la carreta de bueyes, se le fue al que era inútil, pero de lo inútil, inutilizado, para hacer leña achada, traer agua, campear animales, castrar colimenas y capar gatos. Acarrearon con todo lo que tenían, no mucho, pero tenían, de aquello de no querer dejar olvidado nada. ¿Y para qué se lo iban a andar dejando, si a ese hombre lo que le convenía era morirse? «¡María Tecún! ¡María Tecún!», gritaba sin respiro el Goyo Yik, cansado de indagar con las manos, el olfato y el oído, en las cosas y en el aire por donde habían agarrado su mujer y sus hijos. Rieguitos de llanto le corrían como agua de rapadura por los cachetes sucios de tierra de caminos. Y seguía gritando, berrinche de hombre que se quedó criatura, llamándola, con el pelo en el viento, perdido, sin ojos y ya casi sin tacto. Los fugados le atrajeron con voces y risas fingidas, como quien va a pis y huilito, y pies para qué te quiero, se le botaron en dirección contraria. Pronto tendrían ante los ojos, en lo más parado de la sierra, allá abajo tumbada la costa con la respiración aplastada por el mugido del mar Pacífico. Por ahí iban ellos, por un pedregal que en verano era camino y en invierno río. El agua baja de las montañas al mar, bien sana, bien limpia, bien buena, como el guaperío de gente que baja de la tierra fría a trabajar a la costa. Un reír de nube entre las pinadas que ya son pájaros, de tanto pájaro de todos colores que tienen encima y por encima los que les vuelan cerca. Pero agua y gente se haraganea en la pereza de los terrenos costeros. Agua y gente terminan hediondos, fiebre con frío entre los tendones de los manglares, reflejos y babosidades. Goyo Yik se quedó parando la oreja, sin respiración, porque se ahogaba con el aire y tenía que respirar a ratos ligerito y a ratos dejar de respirar. Con el gran susto que le dieron al no encontrarlos, todavía los oyó, sentía astillas de nervios en los pulsos. Hojas, aves, agua voladora, sacudón de tierra que lo meneó todo. Tumbando palos estaban ahí. Y el palo más pequeño que por ahí tumbaban a tierra no lo cogían 3 hombres a la brazada, dicho por sus hijos. «¡María Tecún! ¡María Tecún!». Se regresó a la casa llamándolos. El galillo le garraspiaba de tanto grito. Con las manos huesosas se aplanchó las piernas flacas. Temblequeando hallaba. ¿Qué horas serían? Goyo Yik era consagrado para saber las horas, y en la frialdad del monte, bajo sus pies de viejo tamaludos de niguas, echó de ver que era ya bien tarde. Al mediodía el monte quema, en la mañana moja, y se enfría como pelo de animal muerto en la noche. «No seas ruin, María Tecún, no te escondas, es con vos, María Tecún. ¿Qué se sacan de eso, mucha mis hijos? ¿Se lo van a pagar a Dios, jodidos? Estoy harto de gritar, María Tecún, Marilia Tecún. Contesten, mucha mis jijis. El grito se le volvió llanto corrido. Y después de moquear un rato y de estarse callado otro gran rato, siguió despeñando sus gritos. «Parecen piedras que no oyen.
Sin mi licencia se fueron. María Tecún, si te fuiste con otro juida, devolveme a los muchachitos míos. Se chipoteó la cara, se jaló el pelo, se hizo tiras la ropa y ya sin alientos para gritar, siguió de palabra. Ni siquiera me dejaste la mudada nueva. Echa pan en tu maxtate con lo que haces conmigo, hija de puerca, desgraciada, maldita. Pero me las vas a pagar. Los cuerpos sin cabeza de los Zacatón son testigos. Bajo un catre te pepené a tientas. Por mí no sos muerta, hubieras muerto criatura. Por mí no te comieron las hormigas como cualquier desperdicio. Berreabas en busca de chiche de tu nana. Tus manitas calientes la encontraron. Ansina me figuro porque te quedaste callada. Pero lo fue para soltar más el llanto, un llanto que se fue volviendo de poquitos. Tu nana era una montaña de pelo helado, y más duro chillaste al trepar buscando de la chiche para arriba. Se me imagina a mí, pues, que le buscabas la nariz, los cachetes, los ojos, la frente, el pelo, las orejas, y no encontraste nada porque le habían llevado la cabeza a los Tecún. India puerca cualquiera, comportarte ansina conmigo que te pepené el tanteo y te revivía soplidos como se revive el fuego cuando ya solo es una chispa. De la muerta te arranqué como una iguanita sin acción. El lamento le zumbaba a Goyo Yik como ronrón, en las narices chatas, sin hueso, con algunas picaduras de viruela. El penco, ansina es que me dicís, ¿verdad, María Tecún? Pues el penco te llevó de la casa de los Zacatón, retorciéndote del cólico, y trajo del monte un zacate que te hizo vomitar la sanguaza que mamaste de una madre sin cabeza. Y enseguida el penco es que me decís cuando no estoy yo enfrente, ¿verdad, María Tecún? Pues el penco te crió con una vejiga de coche que se colgaba al pecho, porque no querías coger la botella ni el pocilio como teta de mujer llena de leche de cabra terciada con agua de cal y de la que mamabas por un hoyito hecho con la punta de una espina hasta quedarte dormida. Los barrancos respiraban para adentro, y en eso conocía Goyo Yik su proximidad peligrosa. Iba andando, gimoteando, tiritando hacia su casa, de donde había salido gritando hace buen momento. Y al lado del penco creciste, y de tu mano el penco trabajó las siembritas, india cara de 1000 babosas. Maíz, frijol, ayotes, verduras, huisquilares, el penco engordó coches, el penco pidió limosna en las ferias para vestirte de avalorio, mercamos hilera y aguja para remendar los trapos. Compré bestias, y de tu mano de moneda con huesos que dejabas como una limosna más entre mis manos mientras dormíamos, el penco soñó ver pero no veía nada, aunque te veía vos materializada en tu cuerpo. ¿No me tenías en las manos, María Tecún? Y entonces, ¿por qué no mejor me embarrancaste? Me hubieras dado un empujón al pasar por un barranco. Nada te hubiera costado, y en la ceguera de la muerte, dado lo que te quiero, te seguiría sin impedimenta. A Lotacuatzin anduvieron sus hijos en el gallinero desde bien temprano. Madrugaron los fulanos más que de costumbre. Ni se acostaron quizás. ¿Para qué se iban a acostar si ya se tenían que levantar? La claridad los agarró con los bueyes uncidos, listos para pegar, y con todas las cosas que iban a cargar en la carreta, puestas en el corredor y en el patio. La piedra de moler, los comales, las ollas, un tonel vacío, un bastidor de catre tramado con tiras de cuero crudo, unos petates, la hamaca, un par de cochitos, guacales, piales, aparejos, redes, gamarras, suyates, un poco de mezcla vieja en una lata de fósforo de lado y lado doblada, cal viva en un costal, tejes, láminas, el ocote, los tetuntes y los santos. La carreta chirrió en las piedras de la puerta tranquera, como si sus ejes sin encebar supieran que iban a echar pulgas a otra parte. El Goyo Yik tuvo en la cocina la evidencia de la fuga. Primero con un pie medio levantado para usar el dedo gordo. Después con las manos fue buscando a gatas los tetuntes, esas piedras informes, como huehuechos de piedra, símbolo de la vida familiar por ser los bocios de la tierra abuela, fieles al fuego, al comal y a la jarrilla de café, encenizadas, quemadas, escamosas de hollín, no estaban en su lugar. Y por el techo destartalado se habían llevado las láminas, entraba el cielo. El peso del cielo sobre sus hombros de ciego, estando sin techo, le hizo sentir que algo grande faltaba arriba en la cocina. El cielo pesa como el agua en las tinajas.
Sus hombros conocían ese peso. Se refugiaba en su casa o en lugares techados o bajo los árboles de los caminos para que no lo tronchara el peso del cielo, atmósfera, nubes, estrellas, aves solo conocidas por referencias y refranes después de soportarlo todo el día y a veces la noche, pidiendo limosna al descampado. Sus hijos destecharon la cocina y parte de la casa. La claridad de la mañana, para él era calor, se colaba en las habitaciones sin tejas, sin muebles y sin gente. Si el Goyo Yik hubiera mirujeado las mantas de los chilares arrancados de raíz, estropeados, pisoteados, el huisquirar por tierra con sus hojas fruncidas, y vació el rincón en que se mantenía el cofre de los mediecitos conseguidos por él, a fuerza de estar los días con la mano alargada al pie de un amatón, en el recado del camino que va para Pisiguilito. Con la espalda desgastó el tronco cascarudo del amate, en que se apoyaba a pedir limosna cuando no lo hacía en la misma orilla del camino, sin cobijo arriba para estar más a la mano de los viajeros, aunque con peligro de ser atropellado por los patachos o el ganado en partidas. En verano se vestía de polvo, pero en cayendo las primeras lluvias, el invierno lo lavaba, lo refrescaba, lo rejuvenecía, hasta hacerlo sentir su carne como humedad que traía reumatismos. El reumatismo hacía largos viajes por su cuerpo, largos viajes de invierno, destemplándole los huesos, anudándole los tendones, y casi terminaba rígido de tanto llevar agua. Desgastó el tronco cascarudo del amate pidiendo limosna, y las monedas que juntaba le servían para dar a los que creía suyos, techo, pan, ropa, y comprarles lo indispensable para el trabajo, herramientas y bueyes. Goyo Yik sentía el aire de la noche como lluvia. El aire helado de la noche en la montaña es casi lluvioso. Las arboledas escapaban en el ruido viajero que producían sus ramas en el viento, como si también fueran fugas. Goyo Yik se desplomó en las hierbas mojadas de sereno, doliente, echóse el sombrero en la cara y se durmió. Las luciérnagas jugaban a las candelitas en la oscuridad. Si Goyo Yik hubiera podido ver una sola de estas lucecitas verdosas color de esperanza que le alumbraban la cara picada de viruela, reseca y sin expresión, como estiércol de vaca. Un guardabarrancas se llevó una selva en un trino. Un cenzontle en un trino la regresó a su lugar. El guardabarrancas con ayuda de pitos reales la llevó más lejos, rápidamente. El cenzontle, auxiliado por pájaros carpinteros, la regresó a las volandas. Guardabarrancas y cenzontles, pitos de agua y pájaros carpinteros, chorchas y turpiales, llevaban y traían selvas y trozos de selvas mientras amanecía. El ardor del sol despertó al ciego. Piedras grandes, espineras, pestañas de monteseco pasaban a distancia, pero él las sentía en sus dedos. Pasaban por sus yemas que sentían de lejos cuanto le rodeaba. El eco del sanatero de la ceiba de la plaza de Pisiguilito zonciaba abajo en el barranco. Los árboles no respiran igual cuando están plantados cerca de los barrancos. A mano derecha encontró a la vereda. Ruido de lagartijas entre los chiribiscos. Olor a hierbas nuevas anunciaba el charco de la toma regada al salir al camino real. El amatón y Goyo Yik de nuevo juntos, solo que él ya era un Goyo Yik sin hijo, sin mujer, juntos después de un día no verse, ya que el amate lo veía con su flor escondida en el fruto y el ciego con ojos a los que era visible la flor del amate. La primera limosna, ese día, fue un gusanito caliente que le cayó del pico a algún pájaro. Yik se llevó la mano a las narices y se soltó en insultos al oler que era caca de pájaro. Mal día, tal vez. Se limpió la palma de la mano en el zacate y volvió a extenderla, separándose del amate, paso a paso, para acercarse más al camino. A Goyo Yik le pegaban los dientes la campana de los patachos, su sonido de asadón destemplado, y en el paso de las bestias y en el humor de los arrieros, conocía si iban o venían. Si iban cargadas, se dirigían al pueblo o a los andamases de por ahí, y si descargadas, venían. Si iban cargadas bajo el peso de los bultos, machos y muyas, sembraban los cascos en el suelo, y los arrieros se las entendían a tapojazos, insultos y chillidos, y si venían de vacío, el andar de los cascos era ligero, arrollador, y los arrieros pasaban dándole rienda suelta al decir desocupado entre risotadas y chacotas. Al arriero se le conoce en el camino según vaya o venga, de ida callado, de vuelta chalán. Trenes de carretas de bueyes le pasaban por las narices chatas al Goyo Yik. Tuluk, tuluk, el batuqueo de las ruedas entre los pisotones de los bueyes reacias y los gritos de los carreteros que le sacaban raza al eco. ¡Güey!
güey overo, güey güey. Y no solo le sacaban raza al eco, sino conmovían las nubes, enormes bueyes blancos, según le habían dicho al ciego para explicarle cómo eran las nubes. Seje, seje, güey topón, seje, seja jueputa. A reventones de cuerdas de guitarra sonaban las puyes en el cuerpo manso de los bueyes y a golpes en calavera vacía los varazos que les daban en el testuz para que cejaran y así pudiera retroceder la carreta. Las tortilleras con el mijo en el rebozo a tuto y el canasto en la cabeza sobre el yagual, y las que no tenían mijo con el rebozo sobre el canasto en forma de cortina que les caía de lado a lado de las orejas, para librarse de la fuerza del sol, camisa de colorines, nagua y fustanes arremangados en el refajo y desnudos y muy limpios los pies, que asentaban apenas en el camino al pasar corriendo. Goyo Ick las reconocía por el paso menudo, seguido, torteante, andaban como haciendo tortillas de tierra, y porque de vez en cuando le daban el golpe a la respiración con silbidos de molendera que cambia el ritmo de la mano en la piedra de moler. De regreso de Pisiguilito, ya no corrían, volvían paso a paso y se paraban a conversar como haciéndole tiempo a la tarde. Goyo Ick las escuchaba, sin dar señales de vida, temeroso de que se callaran o volaran como pájaros. Oírlas hablar era para él mejor que una limosna, y ahora en su soledad, cuando para oír voz humana en su casa tenía que hablar él, y no es lo mismo cuando uno se habla, es voz humana, pero es voz humana de loco. Como que tienes prisa, Teresa. ¿Vendiste? Tanto y vos. ¿Y en qué andas? Sí. ¿Y cómo vendiste? Por 1 real 10 tortillas. ¿Taso no vendiste vos, pues? No, puse meis anoche. Fue whisky cocido el que truje. También trujo whisky la señora Udefonsa. ¿Y qué debís comiendo? Mango. ¿Y solo rezas por vos? ¿Y cómo quieres que te convide si solo este ingrimo merqué y no está bueno que digamos? ¿Has oído decir? El señor Goyo se quedó solo, ingrimo. Pues algo oí yo. La mujer se fue con los hijos. ¿Y no se sabe más? Que van para la costa. Por allá agarraron viaje. ¿Y por qué sería? Se aburrió del hombre, sin duda porque siempre la mantenía embarazada. Debe ser celoso, como todo ciego. Sí, porque cuando se ven las cosas ya no son celos, sino se ven. Pero ella no se fue con hombre. No, se fue sola con sus hijos. Encontrará otro, porque el señor Goyo tiene la impedimenta de los ojos para salir a perseguirla. Cabal que es bien ciego. A mí me gustaba la mujer, te sé decir, trabajadora, callada y mera buena. Se veía sufrida. Le iba el nombre de María, por lo blanca. María Tecún, blanca y con el pelo color ladrillo. El ciego parpadeaba, 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 inmóvil, bañado en su sudor frío, hundida la cabeza entre los hombros, orejón, y para hacerse presente levantaba la voz. Una limosna por el amor de Dios, para este pobre ciego. Almas caritativas, una limosnita por la Madre de Dios, por los santos apóstoles, santos confesores, santos mártires, y, al sentir que se alargaban los pasos suaves por el camino con ruido de fustanes almidonados, se agarraba las manos, se las pellizcaba hasta hacerse daño para salir de la nerviosidad que le peregrinaba en el cuerpo y murmuraba entre dientes. Puercas, de intención lo hacen, hablar cuando me ven de la María Tecún, y hablan y hablan y hablan que no se les entiende lo que dicen. Malditas, cebonas, burras. Capítulo 11. Para la romería del segundo viernes era poco el camino. Como se crecen los ríos, se crecía de gente, y como los ríos que se salen de cauces, se salían los peregrinos para llegar a Pisiguilito por guatales, los cercos de piedra sobre piedra en llanadas de chilcates y guayabos. El ciego se amodorraba de oír pasar gente toda la noche y todo el día, y de repetir hasta el mareo sus oraciones en pedimento de limosna. Gente, gente, los de los altos olorosos a lana, risco el chopo, los de la costa apestando a sal y sudor marino, los de oriente hechos de tierra de cuestas, despidiendo huele de tabaco, queso seco, ácila yuquilla y almidón en bolita, y los del norte olorosos a chipichipi, jaula de cenzontle y agua cocida.
Unos procedían de las tierras quebradas de las cumbres, que el maicero tala y el invierno lava, otros de las altiplanicies con tierras de pechuga de gallina y pan llevar, y otros del pétreo prolongarse de los planes del mar sin horizonte, humeantes de calor, pujantes, tórridos, enceguecidos campos para siembras y siembras, merced a los diluvios que les caen encima. Pero eso sí, en empezando a cantarse el alabado de la sangre de Cristo, acababan las diferencias locales y los de tierra fría, tierra templada y tierra caliente, y los de caites, y los de botines, y los bastos, y los pululos, y los pobres, y los que llevaban fiesta de pisto en las árganas y en las bolsas, cantaban al unísono. Por tu costado glorioso resbaló el rubí divino, y en el cielo silencioso quedó cual gota de vino. El Goyo Yig abandonó el Amatón al no más pasar la romería del segundo viernes, fiesta que aprovechó para juntar dinero. En un pañuelo de avara hizo varios nudos para las monedas, más medios que reales, más cuartillos que medios y uno que otro billete. Las rodillas endurecidas de estar hincado, el brazo acalambrado de huesos y músculos de mantenerlo extendido, la lengua dormida de repetir oraciones amasacotadas y amancebadas con malas palabras contra los chuchos callejeros y una máscara de polvo en la cara huesuda, así estaba y así se fue. No esperó que lo lavaran las primeras lluvias, abandonó el amatón, que era su púlpito y tribuna, antes que las primeras gotas de agua, redondas y pesadas como monedas de plata, podaran la romería del segundo viernes. Por tu costado glorioso resbaló el rubí divino, y en el cielo silencioso quedó cual gota de vino. El Goyo Yig no pudo desatar con las cucharas romas de sus uñas de viejo el doble nudo del quinto huehuichito de pisto en su pañuelo, y entre maldiciones y pujidos tuvo que meterle los dientes. Casi rasgó la tela descolorida del pañuelo, que por lo sucio más parecía trapo de cocina, y de su boca, al ceder el nudo, saltaron, como escupidas, las últimas monedas al volcán de níquel que tenía entre las piernas, en el fondo del sombrero, sentado de espaldas al camino frente a una peña. Largo rato pasó contando y recontando. Los cuartillos del tamaño de las yemas de sus meñiques, las monedas de medio como las puntas de sus dedos medios, y las grandes de a real como la cabeza de sus pulgares. Hizo su cuenta. No había que irse muy de boca en la paga al señor Chigüichón Culebro. Apartó aquí, apartó allá, y hechos los apartadijos volvió a echarle nudos al pañuelo, y siguió adelante guiándose por las señas que le dieron para dar con la casa. Piedrones, agua de crecientes viajes, palos raizos, rancherías con gente, vueltas y más vueltas hasta bajar a un puente antiguo de cal y canto. La casa del señor Chigüichón Culebro quedaba a una nadita del puente que pasó chenqueando porque el piso estaba disparejo, cerca de un matazanal. El olor envolvente del matazano se lo declaró al Goyo Yig. Olfateaba como chucho para averiguar bien si era allí y porque le gustaba llenarse de aquel olor a fruta buena, deliciosamente perfumada. Acabó de atravesar el puente y fue derechito a dar con la casa que buscaba. Porque solo ves la flor del amate, querés sanar para ver todas las flores. ¿Cómo será negra tu ingratitud? La venganza y la ceguera de nacimiento son tan negras e iguales a la rapadura amarga. El añerío de la eternidad tenés de recibirle al amate en que pedís limosna, respaldo y sombra, y querés alentarte de la vista para dejar de ver la flor del amate, la flor escondida en el fruto, la flor que solo ven los ciegos. Bueno, no es por eso, atajó Goyo Yig, haciendo un ridículo movimiento con la cabeza para orientarse y encontrar el sitio exacto en que estaba el herbolario, en que habla ronco, tan ronco, como nunca oreja humana ha oído hablar tan ronco. No es por eso y Naiden saldría adelante sin ser un poco ingrato, y hay muchos que son ingratos, muy, muy ingratos, señor Chigüichón, para salirse con la suya. Siempre ofrecí sanarte si tu ceguera era buena, pero nunca habías querido, por miedoso, preferías andar con esas 2 bolsas de gusanos en lugar de ojos, gusanos que destilan agua de queso. Vamos a ver si todavía está de cura el mal, porque hasta el mal tiene su tiempo, mijo, y no es cosa de que siempre se puedan las cosas. Quiero que me diga cuánto me cobra para saber si me alcanza con los realitos que logré juntar ahora para la romería del segundo viernes. Los realitos aquí se los traía yo ya, pero no sé si me ajuste.
No es cuestión de sanar ansina como se saca un diente, a los que como vos solo ven la flor de la mate, Goyo Yik. Antes hay que averiguar a dónde anda la luna, ese cementerio redondo en que están las cenizas de los santos padres. Hay que averiguar si el aire del colmenero está como gato entre los eucaliptos o anda displicente. Si lo primero, favorable, si lo segundo, no. Porque el aire colmenero suelto enmiela el aire, y para esta cura hay que buscar que el aire no sea empegajoso. Y tendré que ver de nuevo qué clase de ceguera es la tuya, porque hay muchas clases, la de nacimiento, la de chutazo negro, la de gusano que hiere sin que el individuo se dé cuenta porque se le mete en la sangre y lo ciega a traición. La más fácil de curar es la ceguera blanca, se quita de los ojos como el hilo de un carrizo. Es lo que es un hilo que se enredó de repente, en un enfriamiento o poco a poco con los años en la pepita del ojo humano, hasta dejarla como un carrizo sin hilo. Duele horriblemente, es como echar chile en llaga viva. Más que me duela, yo le recibo el aprecio, caso que tenga cura, porque es triste ver solo la flor de la mate cuando se tienen sentimientos y se está peor herido de lo que usted me habla. El señor Chihuichón Culebro se agachó a contar el dinero del ciego sobre un mollejón que estaba a la orilla del corredor, utensilio que le servía para afilar sus fierros de carpintero. Era su costumbre contar el pisto en el mollejón. Para que agarre filo, decía, entre risueño y serio, y corte la bolsa de los tacaños y arañe las manos de los tramposos. El Goyo Yik, hilachoso, como vestido de hojas viejas de banano, con el sombrero de petate roto de la copa, por donde le asomaba el pelo como una parásita, dijo, buscando al herbolario con el movimiento de sus párpados lechosos: «Disimule que me haga el valiente, que le diga más que me duela, pero es lo cierto. Así me hacen vivo, con tal de tener mis ojos y alentarme». La ceguera de sereno también se cura, siguió explicando el herbolario. Después de contar el dinero de níquel, le palpaba los ojos al ciego para agarrarle mero donde estaba oculto el mal, jugándole el pellejo de buche de los párpados. ¿Se cura la ceguera blanca o ceguera de sereno o golpe de aire? Goyo Yik se dejaba hacer contento de estar ya en aquellas manos, como si más que daño, al oprimirle fuertemente los ojos, le hiciera agrados escuchando el ruido de masticación que el herbolario dejaba en torno suyo. Machaca y machaca con los dientes, paseándose de un carrillo a otro. Un bodoque de copal de cojón de cuerco, blando y blanquísimo. Entre los ojos del Goyo Yik, buches con pepitas y el bólido de copal que masticaba, parecía establecer el señor Chihuichón Culebro cierta relación salivosa. De ceguera blanca, siguió explicando, padecen tarde o temprano las que están planchando y salen de repente afuera, pues se quedan con el nublado al darles el aire. Mejor les diera en el paste que ya sacan destilando, porque ahí no tienen ojos, o que salgan antes al sentir la necesidad para que no sea al último que se echan afuera, sin taparse los ojos. Y para lo que vos tenés, Goyo Yik, no hay como el raspón con navajuda o la leche de aquel monte de hojas y tallo azulados, flores amarillas hechas de ala de mariposa y frutillas espinudas que son alimento de palomas. Ahora voy a posar aquí, dijo el ciego, adolorido del examen que le había hecho el herbolario, llevándose la punta de los dedos a sus ojos como para decirles: «Aquí estoy yo. No tengan miedo. Este señor los va a curar. Los va a dejar buenos. Los va a dejar limpios». «Sí, aquí te podés quedar, y si querés un bocado, pedilo en la cocina». «Dios se lo pague. Es favor que le recibo». Y allí posó el Goyo Yik entre perros y el masticatorio del herbolario, que en el silencio de la noche parecía llenar toda la casa. Nunca, escuchando fuera los grillos y dentro el correr de las ratas, había estado el ciego tan atento al ruido de un copal que era mascado rítmicamente igual que un reloj. Hay reloj de sol, hay reloj de arena, hay reloj de cuerda. El herbolario era un reloj de copal. Cada prensón del copal
lo acercaba al momento de su cura. Por momentos, Goyo Jik movía la boca, pero él masticaba su pensamiento. Fue ruin. Ruin la María Tecún. La María Tecún fue ruin. Ruin. Si ella estuviera conmigo, ¿para qué iba a andar yo exponiéndome a que me cortaran los ojos con navajuda? Se acobardaba, porque no es juguete dejarse raspar con navajuda. Se incorporó. La masticación del corazón le llegaba a los oídos. Ruin. Estaba sobre un montón de paja olorosa, a manos manojeras, a sol, estival, a cascos de caballo suelto. Oía aserrar y cepillar madera cerca de allí. No sabía dónde. Sobre su cabeza, sobre su espalda, sobre sus manos, sobre su cara, sobre sus rodillas, sobre sus pies. Si el señor Chehuichón Culebro estuviera haciendo un cajón para enterrarlo, se daría cuenta que llevaba más dinero. Sobre el estómago se agarró el pañuelo de huehuechitos de pisto, igual que un pedazo de intestino. La muerte no le importaba. Temía que lo fuera a enterrar vivo, llevando en su corazón, como el fruto del amate, la flor escondida de una mujer ingrata, la flor negra de una perjura. En su desesperación, Jik creía que al abrir los ojos ya curados, frente a él iba a estar la María Tecún. A ella era la que quería ver, primero y siempre. La luz, las cosas, las gentes, nada le importaban. Ella, la ruin, la que encontró entre los zacatón sin cabeza, crió y preñó después. La masticación del copal de Chihuichón seguía, y cuando no era la masticación era el serrucho, y cuando no era el serrucho era el cepillo. Se le desplomó el cuerpo en el sueño peregrino verticalmente a la zacatón, porque no era María Tecún, la ruin, sino María Zacatón. Él le apellidó con el apelativo de Tecún porque los Tecún le quitaron la cabeza a todos los Zacatón. Entre el sueño y la vigilia quedó en las cañas de un tapesco tembloroso de pájaros que no eran pájaros, sino lisonjas. Sonrió dormido. Temerle a un cajón de muerto él, a la orilla de los barrancos, en los caminos solitarios, en las cumbres había llamado a la muerte desde que se fue de su casa con sus hijos, la María Tecún. Antes del alba lo despertó el herbolario y le hizo saber en voz muy baja, perceptible, a su oído de ciego solamente, que había preparado la alfombra de serrín y viruta necesaria para chuparle el fresco a la estrena de la mañana, y lo levantó y llevó del brazo. «Estamos», le fue diciendo en voz muy baja, «en el país de la serrín y la viruta, y mi cuerpo te sirve la bastón. Hay que matar la pimienta gorda, ponerle el pie, destriparla. No oigo tus pasos ni los pasos de tu bastón hacen ruido. Escupimos y no oímos caer la saliva en el suelo, como si escupiéramos a la orilla de un barranco. ¿Y a dónde vamos? Oh, ¿a dónde vamos con los pies sin apoyo? En un barranco». El ciego oía palpitar el cielo como a un animal emplumado y le resmolía una pitrazón extraña en las ingles y en las tetillas, como si el sudor le carcomiera su presencia de valiente, igual que el ácido que corroe metales. «Vamos», añadió el herbolario con su voz de bajo, empujando al ciego suavemente, paso a paso, en busca de la navajuda que limpiará la vista del goyoyic, de la planta que da islas verdes para cubrirle con 2 islas verdes los ojos después de la limpia, del rieguito de golondrina para refrescar sus párpados, y de la calaguala, contra hierba, y el chicalote por menester. Y nos agachamos, el herbolario dobló al ciego por la espinazo para que se inclinara, hasta pegar nuestras cabezas con el suelo bueno, y no podemos ver cómo es el país de la serrín y la viruta, porque no vemos y vuelve nuestras frentes sucias y morroñosas como testuces.
y nuestras manos retozan como perros, siguió el herbolario con su voz roca, majestuosa, haciendo cosquillas al ciego, jugandito revolcándose de contentas, pues ya sale con negros dientes de sandía la oscuridad de la casa. Otros pasos y una larga pausa en la que tronó varias veces el copal de cojón. Pasta vegetal en la que los dientes quedaban clavados hasta la encía para soltarse luego volver a clavarse y salir pronto, más pronto, apresuramiento y liberación de las mandíbulas que sustituye al salto. El que lo acostumbra no da la impresión de mascar, sino de saltar, de ir saltando. Nos han engañado. ¿Dónde está la luna? Solo moscas zumban en esta casa de la señora Sandía de los dientes negros. Moscas que pican, moscas que huelan, moscas que hablan y dicen, los dedos trabajadores de estos dos hombres escarban con sus palas, las uñas, la nube del aserrín y la viruta que juegan, tiemblan, se esparcen bajo la respiración que les sale de las narices como de un cañón de escopeta cuache. El herbolario tomó entre sus brazos el cuerpo desnutrido de Goyo Yik. Temblaba el Goyo Yik como una flecha ciega en el arco de un gran destino. Lo alzó en vilo y lo soltó para que cayera abandonado a su peso y empezó a luchar con él, gritando roncamente: «Somos enemigos, ciegas inmensidades en guerra como hombres que se matan entre las torres y las fortalezas. Perdimos el brillo del pájaro que se robó la luz y nos dejó en la noche, esperando el regreso de los ejércitos del sueño que han de volver derrotados de las ciudades. El moro nos ha dado su alfanje con miel de abeja, el cristiano su espada con miel de credo, y el turco se ha cortado las orejas para navegar en ellas y llegar por mares desconocidos a morir a Constantinopla». Y siempre luchando con el ciego que se quejaba, sin saber bien si todo aquello era un remedo de pleito, añadió más ronco: «Go, go, go, la lluvia nace vieja y llora como recién nacida, es una niña vieja, la luna nace ciega y brilla, para vernos pero no nos ve. El tamaño de una uña tiene cuando nace, uña con la que ella misma va quitando a sus ojos su cascarón de sombra, como la uña de la navajuda se la cortará los ojos del Goyo Yik». Pasada la ceremonia, Culebro acostó al ciego en un banco de carpintería para atarlo con los bejucos simbólicos. El bejuco color café, que ayudará a que el enfermo no se engusane de las heridas por ser camino de tabaco. El bejuco pinto, que no permitirá que se revienten los cordones con las fuerzas que ha de hacer cuando el dolor lo tenga estrangulado. El bejuco húmedo de verde telaraña vegetal para que no se le vaya a ir la lengua por la garganta. Y el bejuco del ombligo de su madre. Después de los bejucos simbólicos, que no eran tales ataduras, vino para el ciego la parte cruda. Los lazos con que lo amarró al banco empezaron a hacerle daño. Mientras hablaba de bejucos simbólicos, le había ido pasando por el pecho, los brazos, las piernas, los lazos que ahora iba apretando, a fin de que no se moviera, tenía que estar inmóvil mientras le raspaba los ojos con la navajuda. El herbolario empezó la operación teniendo a la mano una media docena de aquellos bisturíes vegetales verdes, filosos, hiriendo, raspando, soplando los ojos del enfermo para que aguantara el ardor. El ciego, como un animal atado, indefenso, soltaba mugidos cavernosos en los que se mezclaba el ay del dolor y lo de ruin que era ya como un nuevo apellido de la María Tecún. Se orinó del dolor. Por segunda vez pasaba la navajuda. Altas alas del filo que penetra en la carne a cortar la conciencia, a dejar el montón humano sacudirse interminablemente. Le tastaseaban las jaquidas, la respiración se le iba. Culebro raspó más duro. El ciego soltaba algo así como maullidos de gato que se quema a fuego lento, rígido de los pelos a los pies, los brazos y las piernas como palos de amarrar redes entre los lazos templados temblantes. Sangre de narices, la olió, al olerla se le regresó, y por poco se ahoga. Casi estornuda y no podía estornudar. La cosquilla nerviosa de la tos y no podía toser. Se ayudó con la saliva para licuar un poco el coágulo. Después del tercer raspón con la navajuda, dijo el herbolario suavizando su voz grave: «Ya la nube se mueve al soplarla como la nata despegada de la leche, y ahora sin perder tiempo la vamos a sacar enrollada en una espina. Con que aguante ratito más ya lo peor pasó». El herbolario fue enrollando con pasmosa habilidad de cirujano las telitas blancas que encubrían los ojos de Yik alrededor de la espina. Sus dedos se veían más grandes y toscos en aquella faena de finura, descoser nubes de ojos de ciegos. Apenas terminó de sacar la telita lechosa del ojo derecho, lo cubrió con una hoja verde y ya fue a sacar la telita lechosa del ojo izquierdo.
Con rápido movimiento destapó el ojo cubierto por la hoja verde y en ambos roció gotas de riego de golondrina. Hecho lo cual, volvió a cubrir de nuevo los escarbados ojos con las hojonas verdes y con toda inteligencia le vendó la cara y la cabeza con largas tiras de corteza, frescas, manuales, hasta dejarlo en una envoltura absoluta del tamaño de un queso. Al soltar las ataduras de los lazos, el ciego dejó escapar un quejido profundo. Estaba inconsciente. Chiquillón lo levantó con especial cuidado para trasladarlo a la habitación más oscura de la casa, donde le dejó acostado en un catre de tijera, sin almohada y muy arropado, 2 ponchos, 3 ponchos, para que no se le fuera a enfriar. Mañana le daría una toma de cardenillo, y según que le entrara calentura. ¡Ay, ruin! ¡Ay, ruin! Jig fue tomando conciencia entre la vasca del mareo que le producía el dolor agudo y la fiebre. El herbolario, a los 3 días del raspón de navajuda, lo purgó con esponjilla y le colocó bajo la cabeza buen número de flores de florifundia, para que se durmiera, el sueño es el gran remedio, no sin proporcionarle sus infusiones de guarumo colorado, para mantenerle activo el corazón. La esponjilla le hizo bien, le descargó el vientre de la sangre que se había tragado. Faltaba el purgante de flor de fuego, a los 7 días, para luego tenerlo a sus poquitos de agua de granadilla, refrescante y asueñosa. Ruin, ruin, ruin era todo lo que alcanzaba a decir Goyo Jig. Ya no lo decía, ya solo era un bagazo de pensamiento, un ronronero en sus labios, entre sus dientes, adoloridos hasta la raíz del hueso, cuando le acariciaba la comezón de la carne viva en los ojos, desgarraba el petate con las uñas en los momentos de mayor desesperación. 9º día se levantó. Lo levantó Culebro. Ya le quitaba el envoltorio de la cabeza, pero tenía que estar encerrado. En estos casos, la luz es más peligrosa que un cuchillo. 4 días, con sus noches, pasó en la oscurana, hasta el 13 día en que Chihuichón lo sacó al corredor mediando la tarde. En el sosegado sol que va cayendo, medroso, triste, largo como un látigo, mirujeaba las cosas en su húmedo lustre de superficies que no conocía y que le parecieron tan graciosas. Es el punto de bolita de morro el que cuesta dar a los ojos, advertía Chihuichón. El ciego miró a Chihuichón, de quien tenía la idea sonora que le produjo el salto de agua de la chorrera, cuando fueron allá con la María Tecún. Así era el herbolario. Lo miraba, pero no podía quitarse de la cabeza el asociarlo al agua dando un salto mortal entre peñas. No era hombre, era ruido de agua. Para él no era visible, era sonoro. Seguiría siendo un ente representado por un ruido grande. El herbolario lo dejó solo. Había que acostumbrarlo a usar sus ojos, a que no fuera con los ojos abiertos, mirando los objetos y sin atreverse a pasar antes de alargar la mano, como si lo siguiera guiando el tacto. Al ruido de las corrientes que él había oído bajar entre peñascos, arrastrando con todo en la creciente, acababa de juntarse en transparencia anegadora, algo más fino que el agua molida que él guardaba en los guacalitos de sus oídos. Una tela de agua que vibraba sin ruido, presente aunque se tapara las orejas. 2 enramadas de lágrimas anegaron su visión. Lloraba con el pecho que se le rompía de agradecimiento. Alargó la mano para tocar un taburete, asegurarlo con su tacto y sentarse. De ciego, jamás llegó a la maternidad de tocar las cosas, como ahora lo hacía, ahora que estaba viéndolas, porque sabía su posición exacta en relación a su cuerpo. De ciego correteaba coches entre chichicastales y cercos de alambre espigado, sin quemarse en la hoja del chichicastal ni rasgarse las ropas en las púas del alambre. Un tordito se detuvo a la orilla del corredor, frente a él que silenciosamente se acomodó en el taburete. ¿Quién sabe a qué? Porque no tenía qué hacer, convaleciente. El pajarito, más parecía una hoja que hubiera caído, vino, se detuvo, dio 3 saltitos y se fue. Mínimo, nervioso, grano de café electrizado. Se le fueron los ojos, que salidos de su cáscara, se le estarían yendo siempre. Suspiró, con un profundo aprecio por la vida que le comunicaban aquellas ventanitas abiertas en su cara. Hueso, carne y paisaje. Contempló los árboles. Para él los árboles eran duros abajo y suaves arriba. Y así eran. Lo duro, el tronco, que antes tocaba y ahora veía,
Correspondía al color oscuro, negro, café, prieto, como quisiera llamársele, y establecía en forma elemental esa relación inexplicable entre el matiz opaco del tronco del árbol y la dureza del mismo al roce de su tacto. Lo suave de arriba antes era sonido, no superficie tocable, y ahora era verde visión aérea, igualmente lejana de su tacto, pero aprisionada ya no en sonido, sino en forma y color. Su primera salida de la casa del herbolario fue al puente. Cerró y abrió los ojos viendo el aguaje lleno de chilliditos de ratones, entre pedrones que asomaban como manos de madejas que estuvieran hilando, las violentas madejas líquidas que al pasar chocando de un lado a otro soltaban espumarajos de saliva, tan abundante como la que juntaba el herbolario al masticar su bólido de copal. De un viaje se iba toda el agua que pasaba bajo el puente amurallado, bastiones que parecían bueyes echando fuerza para que no se los llevara, bueyes con el yugo del puente encima. No se veía que el agua se fuera y se iba, solo comparable con el tiempo que pasa sin que se sienta. Como siempre tenemos tiempo, no sentimos que nos está faltando siempre, según le explicó Culebro. Volví al herbolario con una mano de fucsias en la mano gigante. El contraste de aquel guantún de boxeador con las delicadas flores que como aretes vegetales mostraban unas cáliz rojo un doble corola blanca, y otras corolas moradas, y otras corolas azules, con el cáliz rosado. El herbolario las miraba como un joyero o un orfebre. Sacudió la cabeza. Las fucsias le hacían pensar en el misterio de vida en función creadora de belleza. ¿Por qué se producían aquellas divinas flores que la Virgen María se puso de aritos? El maíz brota para que come el hombre, el zacate para que se alimenten los caballos, las hierbas para las bestezolas del campo, las frutas para que se regalen las aves. Pero las fucsias, que solo son adornos de colores delicadísimos, porcelanas vivas en las que el más sabio artista combinó los colores más simples. Llegaría al anal de sus días masticando un copal de cojón sin esclarecerlo. El que algo hace es para que alguien lo alabe, pero la naturaleza produce esas flores en sitios en que nadie las ve. El hombre que creara aquellas miniaturas de porcelana con todos los secretos del bajorrelieve colorido y las dejara perderse sin sacarlas de su estudio, sería llamado loco, egoísta, y él mismo sentiría, al no ser apreciadas sus habilidades, que su esfuerzo quedaba un poco baldío, truncado. Ese baldío en que quedaban aquellas lindas flores causaba angustia a Chihuichón Culebro. El herbolario dejó allí que en el puente viendo correr el río, aletear algunas mariposas, saltar alguna liebre, seguida de otra, y cruzar, fugaz como un meteoro, un ciervo. Miraba aletargado, vagando, sin pensamiento, por el camino que prácticamente lo llevaría de regreso, cuando tropezó. No tropezó con nada material, pero se vio que había tropezado con algo, por el gesto que hizo, por haber ido hasta las piedras del reborde para agarrarse, como cuando estaba ciego, y el color cenizo que le bañó la cara. A grandes zancadas, tropezándose en los pedruscos y arbustos, en el puente, en el tronco del matasanos, en todo lo que se le ponía delante, volvió a casa del herbolario. «¿Se quedó otra vez ciego o se volvió loco?», sentenció Culebro, en lo alto del corredor de su casa que daba sobre el camino, esperando a que llegara hasta allí. Al menos hacia allí se dirigía. Las dos cosas eran posibles. Hay males que son más peligrosos en la convalecencia. Los imprudentes no sanan nunca, y Jig lo era. A ruegos y amenazas logró que se quedara unos días después de la curación, que en verdad fue milagrosa. Irse, irse, irse. ¿Pero a dónde? Si no, inútil. Después del raspón de navajuda, se debe tener mucho cuidado porque un luzazo, un mal aire, pueden volver la ceguera, y entonces ya sin curación. Y el peligro de la locura como resultado de la operación cabía perfectamente. Para eso le suministró un poquito de verde grambre o el éboro. Goyo Jig no alcanzó a llegar a las gradas del corredor. Se dejó caer y resbalóse como un cuerpo sin vida por el chaflán de tierra que del camino subía a las gradas, un muñeco de milpas con ojos de vidrio, estáticos, abiertos, limpios, brillantes. Culebro bajó a la carrera, indagando qué le había picado, y a un tiempo llegó cuando aquel, enloquecido, iba a clavarse las uñas en los ojos, en sus pupilas recién nacidas, con olor de rocío y luz de mañana todavía. Sus dedos quedaron como tenazas de alacranes que entre sus mechones de pelo lacio veíanse enredadas.
al tomarlo Chihuichón por las muñecas. Apretó los dientes y cerró sus labios de cecinadura. Los ojos le eran inútiles. No conocía a la María Tecún, que era su flor de la mate. Él solo la había visto ciego, dentro del fruto de su amor, que él llamaba sus hijos. Flor invisible a los ojos del que ve por fuera y no por dentro. Flor y fruto en sus ojos cerrados, en su tiniebla amorosa que era oído. Sangre, sudor, sacudimiento vertebral, ahogo de respiración que se hace pelo, tetita de lima en la penumbra, niño que salta a la vida cogido por tacos de pita de cuetero humeantes, y los toles de las chiches ya llenas de leche, y el llanto del primer empacho, y la calentura del mal de ojos, y el tueste con chile en el pezón granudo para el destete, y animalejos hechos de pluma para asustar al que ya debe ir comiendo tortilla y bebiendo caldo de frijol negro, negro como la vida. Y de su tiniebla emposada en llanto, no salió hasta que se le secó el agua por dentro, y tuvo sed. El herbolario le convenció de que le sería fácil de dar con ella porque la conocía de oídas. Más de alguna de las que oigas hablar. Puede que sí, contestó Goyo Yik, no muy convencido. Más de alguna por ahí la topás. Ella es la que no te va a conocer a vos mesmo que le jures que sos vos con tus ojos buenos. Dios se lo pague a usted. Y cuando Goyo Yik se apartó de la casa del herbolario, no solo el señor Chihuichón Culebro con su copal de cojón entre los dientes, blanquísimo el copal y blanquísimos los dientes, sino el río bajo el puente que era su querencia olvidada, porque al pasar lo olvidaba, los prontos del aire que tenía el carácter variable, los patachos, los bueyes, las ruedas de las carretas, los ecos de las voces de los enmontados en el guatal arrecho por esos lados, todo parecía irle repitiendo al oído, más de alguna, más de alguna, más de alguna.